La sala de reuniones, ubicada en el piso 50 de un rascacielos que arañaba el cielo de Madrid, era un santuario de poder y frialdad. Las paredes de cristal ofrecían una vista panorámica de la ciudad, un tapiz urbano que se extendía hasta el horizonte, pero nadie en la sala parecía notarlo. El ambiente era minimalista, dominado por una larga mesa de mármol negro y sillas de diseño ergonómico que parecían más instrumentos de tortura que asientos. El aire, cargado de una tensión casi palpable, olía a café caro y a la ansiedad de un negocio a punto de cerrarse. Afuera, un sol pálido de invierno intentaba atravesar las nubes grises, proyectando una luz difusa sobre los rostros serios de los abogados y ejecutivos, cuyos murmullos habían cesado, dejando un silencio expectante que pesaba como una losa de plomo sobre todos los presentes, aguardando la culminación de meses de negociaciones. En la cabecera de la mesa, Alejandro, un hombre de 45 años, cuyo nombre era sinónimo de éxito en el sector tecnológico, representaba el epicentro de aquel universo gélido. Vestía un traje italiano hecho a medida, de un gris tan oscuro que parecía absorber la poca luz de la sala. Su rostro, de facciones duras y controladas, era una máscara de impasibilidad forjada en innumerables batallas corporativas. Sin embargo, un observador atento podría notar en sus ojos un cansancio profundo, un vacío existencial que ni los miles de millones que estaba a punto de ganar podrían llenar. Era la viva imagen de un rey en su castillo de cristal, un hombre que había conquistado el mundo a costa de perderse a sí mismo en el laberinto de su propia ambición. Su vida era un desfile de lujo solitario, un divorcio silencioso y la ausencia total de lazos afectivos genuinos. El momento culminante había llegado. El contrato de fusión, un documento de cientos de páginas que representaba la consolidación de su imperio y la absorción de su mayor competidor, yacía abierto frente a él. El silencio se hizo aún más profundo cuando Alejandro extendió la mano para tomar la pluma Montblanc de oro, un regalo de un socio que ya no recordaba. Los ejecutivos contuvieron la respiración, sus miradas fijas en la punta de la pluma que se cernía sobre la línea punteada. Aquella firma no solo representaría una transacción de 10.000 millones de euros, sino la cima de su carrera, el movimiento final en un juego de ajedrez donde siempre había estado 5 pasos por delante. La ciudad de Madrid, a sus pies, parecía un simple tablero de juego, indiferente al drama humano que se desarrollaba en las alturas. Fue entonces cuando lo inesperado irrumpió con la fuerza de un huracán. La pesada puerta de roble de la sala de reuniones se abrió de golpe, y una figura diminuta se escabulló entre las piernas del jefe de seguridad que la perseguía con una expresión de pánico. Era una niña de no más de 8 años, vestida con ropa sencilla y visiblemente desgastada, un jersey de lana de un color indefinido y unos vaqueros que le quedaban algo cortos. Su apariencia contrastaba brutalmente con la opulencia del entorno. En sus manos aferraba con fuerza una mochila escolar raída y un sobre amarillento por el paso del tiempo. Sus grandes ojos castaños, abiertos como platos, reflejaban una mezcla de miedo y una determinación inquebrantable mientras avanzaba con pasos vacilantes pero firmes hacia el centro de la sala. La niña se detuvo justo frente a la imponente mesa de mármol, su pequeña figura apenas visible por encima de la superficie pulida. Ignoró las miradas atónitas de los abogados y los ejecutivos, sus ojos fijos únicamente en el hombre sentado en la cabecera. El silencio en la sala era ahora absoluto, roto únicamente por la respiración agitada de la pequeña y el murmullo ahogado del guardia de seguridad en la puerta. Alejandro levantó la vista, su expresión de fría concentración rota por una visible irritación ante la interrupción. Sus miradas se cruzaron, la del hombre que lo tenía todo y la de la niña que no parecía tener nada. Entonces, con una voz que temblaba, pero que resonó con una claridad cristalina en el silencio sepulcral, la niña pronunció las palabras que harían temblar los cimientos de su mundo. «Papá, soy yo, tu hija». El impacto de la frase fue inmediato y devastador. La pluma de oro cayó de la mano de Alejandro, rodando silenciosamente sobre el contrato antes de detenerse. Su rostro, por primera vez en años,
perdió su máscara de control, dejando al descubierto una conmoción pura y una confusión que no sabía cómo procesar. El aire pareció solidificarse. Todos los presentes, desde el más joven de los abogados hasta el más veterano de los socios, giraron sus cabezas, alternando la mirada entre el magnate paralizado y la niña que permanecía de pie, esperando una respuesta. Aquel no era un problema de negocios, era una crisis existencial que acababa de estallar en el corazón del imperio, una revelación que prometía cambiarlo todo. El contrato de 10.000 millones de euros yacía olvidado, eclipsado por la llegada de una pequeña desconocida con un sobre amarillento en la mano. ¿Te ha impactado el inicio de esta historia? No te pierdas ni un segundo de lo que está por venir. Suscríbete ahora a nuestro canal para seguir el viaje de Alejandro y Sofía y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido emocionante como este. De vuelta en la gélida sala de reuniones, el mundo de Mímenes entonces. Alejandro se había reducido al pequeño rostro de la niña y a sus palabras, que resonaban en su mente como un eco incesante. «Papá, soy yo, tu hija». Su primera reacción fue una oleada de ira y negación. ¿Era una broma de mal gusto? ¿Un intento de extorsión planeado por un competidor? Su mente, entrenada para ver amenazas y calcular riesgos, se negaba a procesar la situación en términos humanos. «Seguridad», dijo con voz ronca, intentando recuperar el control. «Saquen a esta niña de aquí. Averigüen quién la envió». Pero su tono carecía de la autoridad habitual. Era el balbuceo de un hombre cuyo guión de vida acababa de ser reescrito sin su permiso, y la confusión en sus ojos traicionaba la fragilidad que tanto se esforzaba por ocultar. La niña, sin embargo, no se movió. Su fragilidad era engañosa. Poseía una fortaleza que Alejandro no esperaba. En lugar de acobardarse, dio un paso adelante y sostuvo el sobre amarillento con ambas manos, como si fuera un escudo. Con una solemnidad impropia de su edad, sacó una fotografía descolorida de su interior y la extendió sobre la mesa de mármol. «Mi abuela dijo que me escucharías», insistió con una voz que, aunque temblorosa, no admitía réplica. «Dijo que mirarías la foto y te acordarías». Era un desafío directo, un llamado a una parte de él que creía enterrada bajo capas de pragmatismo y ambición. Su gesto, tan simple y a la vez tan poderoso, obligó a todos los presentes a guardar silencio una vez más, convirtiendo la sala de juntas en un escenario íntimo y personal. Alejandro bajó la vista hacia la fotografía y el aire abandonó sus pulmones como si hubiera recibido un golpe. No era un montaje. Eran él y Elena, 20 años más jóvenes, sentados en un banco del Parque del Retiro. Él la abrazaba por la espalda, ambos riendo a carcajadas, con una felicidad tan pura y radiante que dolía mirarla. Elena, el único amor de su vida, la mujer a la que había dejado atrás en su implacable ascenso hacia el éxito, convenciéndose a sí mismo de que era un sacrificio necesario. El recuerdo de su risa, del olor de su cabello, de la forma en que sus ojos brillaban al mirarlo, lo asaltó con una violencia inesperada, derribando las murallas de su indiferencia y abriendo una herida que nunca había cicatrizado del todo. Ignorando los susurros frenéticos de sus abogados y las miradas preocupadas de sus socios, Alejandro tomó una decisión que iba en contra de toda su lógica empresarial. Se levantó lentamente, su imponente figura, proyectando una sombra sobre la mesa. «Fuera», ordenó con una voz queda pero firme, sin apartar la vista de la niña. «Todo el mundo, fuera, ahora». La orden fue tan inesperada que por un momento nadie se movió. Luego, captando la seriedad mortal en su tono, los ejecutivos y abogados recogieron sus cosas en un silencio aturdido y abandonaron la sala. La puerta se cerró, dejando a Alejandro y a la pequeña Sofía solos en el inmenso y silencioso espacio. El contrato multimillonario olvidado sobre la mesa como una reliquia de una vida que acababa de terminar. El silencio que siguió fue denso y cargado de emociones no expresadas. Alejandro, el magnate acostumbrado a dominar cualquier entorno, se sentía ahora como un extraño en su propio mundo. Con un gesto que le resultó ajeno y torpe, rodeó la mesa y se arrodilló lentamente frente a Sofía.
un rey abdicando ante una princesa inesperada. La altura de sus ojos finalmente coincidía, y por primera vez la vio no como una interrupción, sino como una persona. ¿Puedo?, preguntó su voz quebrada, señalando la carta que ella aún sostenía con fuerza. Sofía asintió en silencio, sus grandes ojos estudiando cada una de sus reacciones, y le entregó el sobre amarillento que contenía la historia de su vida y la llave del pasado de Alejandro. Con manos temblorosas, Alejandro sacó las páginas dobladas. La caligrafía era la de una anciana, frágil pero clara. Era una carta de la abuela de Sofía, escrita en sus últimos días. La carta narraba la historia de Elena con una sencillez desgarradora. Cómo descubrió su embarazo, semanas después de que Alejandro se fuera de Madrid para aceptar una oferta de trabajo que lanzaría su carrera, su miedo a ser un ancla, a interponerse en el futuro brillante que él merecía, su decisión, dolorosa pero firme, de criar a su hija sola, rodeada de amor, aunque fuera en la más absoluta modestia. Cada palabra era un testimonio de un sacrificio silencioso, de un amor tan profundo que eligió la ausencia para no causar daño. La carta continuaba describiendo sus vidas. Pintaba un cuadro de dificultades económicas superadas con dignidad, de cumpleaños celebrados con pasteles caseros, en lugar de regalos caros, de la pequeña Sofía creciendo feliz, sin saber que su padre era un hombre famoso que aparecía a veces en las noticias. Describía la enfermedad que se llevó a Elena demasiado pronto y cómo ella, la abuela, asumió la crianza de la niña, prometiéndole a su hija en su lecho de muerte que un día le contaría a Sofía la verdad y le daría la oportunidad de conocer a su padre, si es que él aún tenía corazón para recibirla. Era una crónica de amor, pérdida y una esperanza tenaz que había sobrevivido a 2 generaciones. Alejandro no pudo más. La fachada de hombre de acero, cuidadosamente construida durante 2 décadas, se hizo añicos. Un sollozo seco y desgarrador escapó de su garganta, y las lágrimas, esas extrañas que no había sentido desde su adolescencia, comenzaron a rodar por sus mejillas, cayendo sobre el papel y emborronando la tinta. La culpa lo ahogaba. El arrepentimiento era un dolor físico en su pecho. Había vivido en una burbuja de lujo estéril, mientras su hija, su propia sangre, crecía sin él. Mientras él cerraba tratos millonarios, Elena luchaba sola. Mientras él se quejaba de la soledad en su ático, Sofía perdía a su madre y luego a su abuela. El peso de todos esos años perdidos lo aplastó por completo. Sofía, al ver llorar a aquel hombre imponente, no sintió miedo. En Nimsi, su corta vida, había visto el dolor de cerca y reconocía la tristeza genuina. Con una empatía que desmentía su edad, se acercó un poco más y, con torpeza, le dio unas palmaditas en el hombro, un gesto pequeño y simple que había aprendido de su abuela para consolarla. Ese contacto, tan inocente y puro, fue la estocada final para el corazón blindado de Alejandro. La calidez de esa pequeña mano sobre su traje de miles de euros fue más real y significativa que cualquier acuerdo que hubiera firmado. Rompió a llorar abiertamente. Un hombre poderoso reducido a la vulnerabilidad más absoluta a los pies de su hija. Tras lo que pareció una eternidad, Alejandro logró recomponerse, aunque algo en él había cambiado para siempre. Respiró hondo, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, un gesto impropio de su imagen pública. Miró a Sofía, y en sus ojos ya no había confusión, sino una nueva y frágil determinación. Con una delicadeza que no sabía que poseía, tomó la pequeña mano de la niña. Su piel era suave, contrastando con la suya, callosa por el peso de las responsabilidades autoimpuestas. «Vamos», dijo suavemente, y la condujo fuera de la sala de reuniones, dejando atrás el contrato, el bolígrafo de oro y el imperio que, por primera vez, le parecía una carga insignificante. El caos los recibió al otro lado de la puerta. Su equipo estaba en un estado de pánico controlado. Su asistente personal, Laura, una mujer eficiente y discreta, palideció al verlo salir de la mano de la niña, pero su profesionalismo se impuso. «Señor, la prensa», comenzó a decir, pero Alejandro la interrumpió con un gesto. «Cancela todo. Mi agenda está libre por tiempo indefinido». Laura, aunque sorprendida, asintió
y comenzó a hacer llamadas, actuando como un escudo humano para protegerlos de las miradas curiosas y los teléfonos móviles que ya intentaban capturar una imagen. La noticia ya se estaba filtrando, y la onda expansiva de la llegada de Sofía apenas comenzaba a sentirse. Llegaron al ático de Alejandro, un espacio vasto de techos altos y diseño minimalista, decorado en tonos de blanco, negro y gris. Era más un museo de arte moderno que un hogar. El contraste con la vida de Sofía no podía ser más abrumador. La niña se quedó paralizada en la entrada, sus grandes ojos recorriendo el espacio impersonal y frío. Se aferró a su mochila raída como si fuera un salvavidas en un océano de lujo desconocido. Alejandro se dio cuenta de repente de lo inhóspito que era su hogar. No había fotos familiares, ni cojines de colores, ni un solo objeto que transmitiera calidez o vida. Era la jaula de oro de un hombre solitario, y ahora había traído a un pajarillo asustado a ella. A la mañana siguiente, la tormenta mediática estalló con toda su furia. Los titulares de los periódicos y los portales de noticias gritaban: «El magnate Alejandro Vega y la niña misteriosa». Un escándalo familiar sacude al gigante tecnológico. Paparazzi acampaban fuera de su edificio las 24 horas del día, sus teleobjetivos apuntando a sus ventanas como rifles. El precio de las acciones de su empresa comenzó a fluctuar, y el nerviosismo se apoderó de los inversores. Sus socios, furiosos, lo bombardeaban con llamadas. La llegada de Sofía no era una historia humana para ellos, era un problema de relaciones públicas, una mancha en la imagen impecable de la compañía que amenazaba el acuerdo de fusión. La llamada más difícil fue la de Ricardo, su socio principal y amigo de toda la vida. Un hombre tan pragmático y despiadado como lo había sido Alejandro. «Tienes que controlar esto, Ale», le dijo Ricardo con voz gélida por teléfono. «Haz una prueba de ADN para estar seguro. Ofrécele a quien sea que la cuide una cantidad generosa de dinero para que desaparezcan y luego emite un comunicado negando todo. Es un chantaje claro. No dejes que una mocosa arruine el trato de nuestras vidas». La sugerencia, tan cruel y lógica desde un punto de vista empresarial, revolvió el estómago de Alejandro. Era exactamente lo que él mismo habría aconsejado a otra persona, en su situación, hace apenas 24 horas. Pero algo fundamental había cambiado en él. La imagen de Sofía dándole palmaditas en el hombro, la sensación de su pequeña mano en la suya, el peso de la carta de Elena en su bolsillo, todo ello había reconfigurado su brújula moral. «No es un problema que deba ser manejado, Ricardo», respondió Alejandro, su voz cargada de una convicción que sorprendió a su socio y a sí mismo. «Y no es una mocosa. Es mi hija. El trato puede esperar». Colgó el teléfono antes de que Ricardo pudiera replicar, sellando la primera gran ruptura con su vida anterior. Había elegido un bando, y por primera vez no era el bando del dinero y el poder. Los días siguientes se convirtieron en un laberinto burocrático. Los abogados de Alejandro, acostumbrados a negociar cláusulas de adquisición y propiedad intelectual, ahora se veían inmersos en el derecho de familia, contactando a los servicios sociales y preparando la documentación para el reconocimiento oficial de la paternidad. Alejandro, el hombre que daba órdenes y esperaba obediencia instantánea, ahora tenía que someterse a entrevistas con trabajadores sociales, a evaluaciones psicológicas y a un escrutinio sobre su idoneidad como padre. Cada pregunta, cada formulario, era una pequeña humillación, un recordatorio de que en el terreno del afecto y la familia, su poder y su fortuna no valían absolutamente nada. Era un principiante, un analfabeto emocional. Mientras tanto, Sofía observaba todo desde su silencioso rincón. Escuchaba las conversaciones tensas y susurradas de Alejandro por teléfono, veía su rostro en la televisión con su propia foto, pixelada, al lado, percibía la tensión en el aire cada vez que alguien mencionaba a los socios o el acuerdo. Aunque nadie se lo dijo directamente, ella comenzó a unir las piezas a su manera infantil. Llegó a la conclusión de que su aparición había causado todos estos problemas. Era una carga, un obstáculo para la vida importante de ese hombre, que ahora la miraba con ojos tristes. La culpa comenzó a anidar en su pequeño corazón, un sentimiento pesado y oscuro
que la aislaba aún más en su jaula de oro. Alejandro, por su parte, luchaba con sus propias torpezas. No tenía ni la menor idea de cómo ser padre. En un intento desesperado por conectar, llenó el ático de juguetes caros, muñecas de edición limitada y los últimos aparatos tecnológicos. Pero Sofía apenas los miraba, prefiriendo la compañía de su gastada mochila y sus pocos tesoros personales. Le preguntaba qué quería para cenar y ella respondía con un tímido «lo que sea». Sus intentos de conversación eran forzados y terminaban en silencios incómodos. Se dio cuenta de que podía dirigir una empresa con miles de empleados, pero era incapaz de mantener una conversación con una niña de 8 años. La soledad que sentía ahora era diferente, más profunda, porque ya no estaba solo. Sofía vivía en un estado de duelo silencioso. Extrañaba desesperadamente a su abuela, el olor de su pequeño apartamento, las historias que le contaba antes de dormir, incluso la rutina de ir al colegio. El lujo que la rodeaba no solo le era ajeno, sino hostil. Las sábanas de seda eran frías, la comida era extraña, y el silencio del ático era ensordecedor comparado con los ruidos familiares de su antiguo barrio. Se mostraba educada pero distante, una pequeña sombra que se deslizaba por los enormes pasillos. Sus ojos, que el primer día mostraban determinación, ahora estaban velados por una tristeza que Alejandro no sabía cómo penetrar, una barrera invisible que sus millones no podían derribar. El primer resquicio de luz apareció una noche, de forma inesperada. Alejandro no podía dormir y encontró a Sofía en el salón sentada en el suelo, mirando a través de la enorme cristalera las luces de la ciudad. A su lado, sobre la alfombra, estaba la fotografía de él y Elena. En lugar de hacer una pregunta torpe sobre si tenía hambre o sueño, simplemente se sentó en el suelo a su lado en silencio. Después de un rato señaló la foto. Ese día, comenzó con voz suave, me manchó toda la camisa con helado de fresa. Tu madre se rió tanto que casi se cae del banco. Fue un recuerdo simple, sin importancia, pero fue la primera vez que le hablaba de Elena como una persona real. Sofía giró la cabeza y lo miró. Realmente lo miró, por primera vez. A partir de esa noche, algo comenzó a cambiar, muy lentamente. Alejandro empezó a cancelar las cenas de negocios y a volver a casa a una hora razonable. Se sentaban a cenar juntos, y aunque al principio las conversaciones eran forzadas, poco a poco encontraron un ritmo. Él le preguntaba por su día, aunque su día consistiera en estar en el ático, y ella le respondía con monosílabos que gradualmente se convirtieron en frases. Empezó a ayudarla con las tareas que la escuela le enviaba a casa, descubriendo con asombro que las matemáticas de 3er grado podían ser más desconcertantes que un balance financiero. Eran pequeños pasos, frágiles y tentativos, en el largo camino de construir un puente entre sus dos mundos. Sofía, sintiendo un atisbo de seguridad, comenzó a compartir fragmentos de su vida. Le habló de su abuela, de cómo le enseñó a hacer galletas y a remendar su propia ropa. Le contó sobre un gato callejero al que alimentaba a escondidas en el patio de su edificio. Sacó un cuaderno y le mostró sus dibujos, retratos de su abuela, de su madre, a partir de fotos y de su antiguo hogar. Alejandro escuchaba fascinado, absorbiendo cada detalle de esa vida que le había sido negada. Por primera vez en décadas, no estaba evaluando, ni juzgando, ni planeando su siguiente movimiento. Simplemente estaba escuchando, estaba presente, y en esa presencia encontró una paz que el éxito nunca le había dado. Pero el mundo exterior no tardó en volver a golpear a su puerta. Una trabajadora social, una mujer de aspecto severo y mirada escrutadora, vino a realizar una visita domiciliaria. Recorrió el ático con una expresión de desaprobación, como si el lujo fuera una prueba de incapacidad emocional. Sus preguntas a Alejandro fueron incisivas y a veces humillantes, cuestionando sus motivos, su repentino interés paternal, su estilo de vida. La amenaza implícita era clara. Si no lo consideraban un padre adecuado, Sofía podría ser enviada a un centro de acogida. La idea, que antes podría haberle parecido una solución, ahora le provocaba un pánico helado. Esa amenaza, sin embargo,
Actuó como un catalizador. El miedo a perder a Sofía, ahora que apenas empezaba a encontrarla, cristalizó sus sentimientos. Ya no se trataba de culpa o deber, se trataba de un deseo feroz y protector de tenerla en su vida. Se dio cuenta de que la perspectiva de que se la llevaran era infinitamente más aterradora que la de perder la fusión multimillonaria. La batalla ya no era por su imperio, sino por su familia. Esta nueva certeza lo llenó de una determinación que ni siquiera sus socios reconocerían. Movilizaría todos sus recursos no para ganar dinero, sino para ganar el derecho a ser padre de Sofía. La tensión en el ático aumentó. Alejandro pasaba horas en reuniones con sus abogados, discutiendo estrategias de custodia y preparando el caso. Hablaba por teléfono con un tono de urgencia y frustración que no pasaba desapercibido para Sofía. Una tarde, ella lo escuchó a escondidas en una llamada particularmente acalorada. «No me importa el precio. No permitiré que me la quiten. Es un desastre». Alejandro se refería a la situación legal y a la posible intervención de los servicios sociales, pero Sofía, en su lógica infantil y temerosa, lo interpretó de la peor manera posible. Creyó que ella era el desastre y que él estaba tratando de encontrar una manera de deshacerse de ella. Ese malentendido fue la gota que colmó el vaso de su pequeño corazón asustado, convencida de que solo le estaba causando problemas y de que pronto la enviarían. Lejos tomó una decisión. Tenía que irse, volver a su antiguo mundo, aunque ya no tuviera a nadie allí. Creía que si desaparecía, todos los problemas de Alejandro desaparecerían con ella. Mientras él estaba encerrado en su despacho en una videoconferencia crucial con los abogados, Sofía fue a su habitación. Metió en su mochila raída un jersey, la foto de sus padres y un pequeño coche de juguete que Alejandro le había regalado, el único regalo con el que había jugado. El plan de escape de una niña de 8 años era simple y desesperado. Sabía que no podía salir por la puerta principal con el conserje y los paparazzi vigilando. Pero desde la terraza del ático había visto una escalera de servicio que bajaba por el lateral del edificio. No sabía a dónde conducía, pero parecía una salida. Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, abrió la puerta corredera de su habitación que daba a la terraza. Se deslizó fuera y corrió hacia la escalera de metal. El viento frío de la tarde madrileña agitaba su pelo mientras comenzaba a descender, peldaño a peldaño, hacia lo desconocido, dejando atrás la jaula de oro. Alejandro terminó la llamada con una sensación de optimismo cauteloso. Sus abogados creían que tenían un caso sólido. Sintió una oleada de alivio y quiso compartir la buena noticia con Sofía, decirle que todo iba a estar bien, que nadie los separaría. Fue a su habitación, llamando a la puerta. «Sofía, ¿puedo pasar? Tengo algo que contarte». No hubo respuesta. Abrió la puerta y la encontró vacía. La cama estaba hecha, los juguetes caros intactos. Entonces vio la puerta de la terraza abierta de par en par, las cortinas blancas ondeando con la corriente de aire. Un pánico frío y absoluto, como nunca antes había sentido, se apoderó de él. Corrió hacia la terraza y miró hacia abajo. Sofía no estaba. Se había ido. El pánico que se apoderó de Alejandro fue una sensación visceral y primitiva, diferente a todo lo que había experimentado. No era la ansiedad calculada de una caída en la bolsa ni el estrés de una negociación hostil. Era un terror puro, helado, que le paralizó el corazón y le robó el aliento. El ático de lujo, que momentos antes era el símbolo de su poder, se convirtió en una jaula, en el escenario de su peor pesadilla. Todo lo demás se desvaneció en una niebla sin importancia. El contrato, sus socios, su fortuna. Solo existía un pensamiento, un nombre que su mente gritaba en silencio. Sofía. Corrió hacia la barandilla de la terraza, asomándose al abismo, y gritó su nombre al viento de Madrid, un sonido crudo y desesperado que se perdió entre los tejados de la ciudad. Regresó al interior como un animal enjaulado, recorriendo frenéticamente el ático. Entró de nuevo en la habitación de Sofía, esta vez buscando pistas con una desesperación febril. Su corazón se encogió al confirmar que la pequeña mochila raída ya no estaba. Sobre la mesita de noche, el caro set de construcción que le había comprado yacía intacto, pero el pequeño coche de juguete,
un modelo simple y barato que había cogido por impulso en una tienda, había desaparecido. Recordó la forma en que ella lo había sostenido, la única vez que la vio jugar con algo que él le había dado. Ese pequeño detalle, la ausencia de ese coche insignificante, le dolió más que la pérdida de cualquier posesión valiosa. Era la prueba tangible de que ella se había llevado un pedazo de él. Con manos temblorosas, agarró su teléfono y marcó el número de su jefe de seguridad. Su voz, normalmente mesurada y autoritaria, sonó quebrada y urgente. «Es Sofía, se ha ido», espetó sin preámbulos. «Quiero que revisen cada cámara de seguridad de este edificio y de las calles aledañas. Cierren todas las salidas. Usen todos los recursos que tengamos, no me importa el costo. Encuéntrenla». El ejecutivo calculador había desaparecido por completo, reemplazado por un padre aterrorizado que impartía órdenes no desde una posición de poder, sino desde un abismo de miedo. La prioridad de su imperio había cambiado drásticamente. El único activo que importaba ahora era una niña de 8 años con una mochila a la espalda. Mientras esperaba noticias, la culpa lo consumió. Las piezas del rompecabezas encajaron en su mente con una claridad torturadora. La llamada telefónica, su frustración, su exclamación, «¡Es un desastre!». Se vio a sí mismo desde fuera, un hombre furioso hablando de dinero y abogados, y se imaginó cómo debió sonar para una niña pequeña y asustada que ya se sentía fuera y de lugar. «Soy un idiota», susurró pasándose las manos por el pelo. Ella pensó que hablaba de ella. Cada palabra que había dicho, cada momento de impaciencia o distracción, se convirtió en un arma que él mismo había usado contra su frágil y naciente relación. El silencio del ático era un juez implacable que lo declaraba culpable. No podía quedarse quieto. La idea de esperar en su lujosa torre mientras otros buscaban a su hija le resultaba insoportable. Era su responsabilidad, su error. Tenía que ser él quien la encontrara. Ignorando las llamadas entrantes de su asistente y su equipo de seguridad, cogió las llaves de su coche y salió corriendo del apartamento. Laura, su asistente, intentó detenerlo en el pasillo. «Señor, los profesionales se están encargando. Es mejor que espere aquí». Pero él la apartó con suavidad, con una mirada que no admitía discusión. «Ella no es un asunto profesional, Laura. Es mi hija». El sentimiento detrás de esas palabras era tan nuevo y tan potente que lo impulsó hacia adelante, más allá de la razón y la lógica. Al llegar al vestíbulo, el caos lo engulló. Su salida apresurada y su rostro, descompuesto por la angustia, fueron como sangre para los tiburones. Los paparazzi que montaban guardia, acostumbrados a su estudiada indiferencia, se abalanzaron sobre él, disparando ráfagas de flashes y gritando preguntas. «¿Es cierto que tiene una hija secreta, señor Vega? ¿A dónde va con tanta prisa?». Por primera vez no le importó la imagen, ni el escándalo. Empujó a un fotógrafo que se interpuso en su camino y corrió hacia la salida, el sonido de las cámaras creando una banda sonora surrealista para su desesperación. El hombre que controlaba las narrativas mediáticas era ahora el protagonista indefenso de su propio drama. Una vez dentro de su coche, un deportivo de alta gama que ahora parecía ridículamente inadecuado, pisó el acelerador y se lanzó al tráfico de Madrid. Al principio conducía sin rumbo. Su mente era un torbellino de pánico. ¿A dónde iría? ¿Dónde podría estar una niña de 8 años, sola en una ciudad de millones de habitantes? Intentó forzarse a pensar no como un estratega de negocios que anticipa movimientos del mercado, sino como una niña asustada que busca refugio. ¿Qué buscaría? ¿Un lugar familiar? ¿Un lugar seguro? Se dio cuenta con horror de que no sabía casi nada sobre ella, sobre lo que le daba consuelo o seguridad. El abismo entre sus mundos nunca le había parecido tan vasto e insalvable. Entonces, un pensamiento claro como el cristal atravesó la niebla de su pánico. Su antigua vida, los fragmentos de conversaciones, las historias sobre su abuela, sus dibujos, su hogar. Ese era el único ancla que ella tenía en el mundo. El problema era que él, en su vergonzosa ignorancia, ni siquiera sabía la dirección exacta. Detuvo el coche en una esquina, provocando las bocinas de otros conductores, y llamó a Laura. «Necesito una dirección», dijo,
su voz tensa. El antiguo apartamento de Sofía, donde vivía con su abuela. Encuéntrala ya. No hubo un por favor ni un gracias. Solo la urgencia desnuda de un hombre al borde del abismo. Mientras esperaba la información, reanudó la marcha, esta vez con un propósito. Recorrió las grandes avenidas y los parques principales, sus ojos escaneando desesperadamente cada banco, cada zona de juegos. Cada niña con pelo oscuro y un jersey de lana hacía que su corazón diera un vuelco doloroso, seguido de una punzada de decepción. Madrid, la ciudad que había conquistado y que veía cada día desde su torre como un reino a sus pies, se había transformado en un laberinto hostil y anónimo. Se sentía impotente, un simple mortal buscando una aguja en un pajar gigantesco, y cada minuto que pasaba aumentaba su terror. Finalmente su teléfono sonó. Era un mensaje de Laura con una dirección: Calle de la Luna, número 15. Un barrio obrero en el corazón de Malasaña, un mundo completamente diferente al exclusivo barrio de Salamanca donde él vivía. Era un lugar al que nunca habría ido por voluntad propia. Introdujo la dirección en el GPS y pisó el acelerador, saltándose semáforos en rojo y sorteando el tráfico con una temeridad que le era ajena. Cada ley de tráfico que rompía era un reflejo de la ruptura interna que estaba sufriendo. Todas las reglas de su vida ordenada y controlada se habían hecho añicos. Llegar a la calle de la Luna fue como entrar en otra dimensión. Las amplias avenidas dieron paso a calles estrechas y empedradas, flanqueadas por edificios antiguos con fachadas de colores desconchados y balcones de hierro forjado de los que colgaba ropa tendida. El silencio opulento de su barrio fue reemplazado por un bullicio de vida. El griterío de los niños jugando al fútbol, la música que se escapaba de las ventanas abiertas, el murmullo de los vecinos charlando en las puertas. Se sintió como un intruso, un extraterrestre en su coche de lujo y su traje caro. El contraste entre su riqueza material y la riqueza vital de aquel lugar era abrumador. Aparcó el coche de cualquier manera y se bajó, atrayendo inmediatamente las miradas curiosas y desconfiadas de los vecinos. Se acercó a un grupo de ancianos sentados en un banco y con una humildad que no sabía que poseía, les mostró una foto de Sofía en su teléfono. ¿Han visto a esta niña?, preguntó, su voz sonando extraña en ese entorno. Al principio, lo miraron con recelo. Su aspecto gritaba dinero y problemas, dos cosas que la gente de aquel barrio prefería evitar. Un hombre, con las manos manchadas de grasa de un taller cercano, lo miró de arriba abajo y escupió en el suelo, un gesto de claro desdén. Alejandro no se rindió. La desesperación le dio una paciencia que nunca había tenido. Se acercó a una mujer que volvía de la compra, a un joven que paseaba a su perro. «Por favor», insistía, «se llama Sofía, es mi hija». La palabra «hija» seguía sonando nueva en sus labios, pero la decía con una convicción creciente. Poco a poco, la hostilidad inicial de la gente comenzó a suavizarse al ver la angustia genuina en su rostro. No era la arrogancia de un hombre rico, sino la desesperación de un padre. Una mujer mayor, con ojos amables, reconoció la foto. «Claro, es la nietecita de Elena. Pobrecilla». La mujer le señaló el edificio, un modesto bloque de apartamentos de 5 plantas. Vivían en el tercero. El portero es Manolo, un buen hombre. Él la quería mucho. Alejandro le dio las gracias con una sinceridad que conmovió a la mujer y se dirigió a la portería. El edificio olía a guiso casero y a limpio, olores que le eran completamente ajenos. Encontró a Manolo, un hombre mayor con un mono de trabajo azul, barriendo la entrada. Le mostró la foto. Los ojos del portero se iluminaron con reconocimiento y luego se nublaron de tristeza. «La pequeña Sofía. No la he visto hoy. ¿Ha pasado algo?». Alejandro le explicó la situación a medias, omitiendo los detalles del ático y el escándalo, centrándose solo en que se había escapado y que estaba preocupado. Manolo escuchó con atención, asintiendo con la cabeza. «Esa niña es un tesoro», dijo con voz ronca. «Después de lo de su abuela, ha sufrido mucho, pero es fuerte, más fuerte que todos nosotros». El portero le habló de la vida de Sofía en ese edificio,
de cómo ayudaba a su abuela, de su educación, de la red de afecto que la comunidad había tejido a su alrededor. Cada palabra era un pequeño puñal en el corazón de Alejandro, recordándole todo lo que se había perdido. Mientras hablaban, un gato atigrado se frotó contra las piernas de Manolo, maullando. «Este es Botas», dijo el portero sonriendo. Sofía lo adoraba. Siempre bajaba a escondidas para darle leche. Alejandro se agachó y acarició al gato, que ronroneó al instante. Era el gato del que Sofía le había hablado. Un detalle tan pequeño, pero que lo conectaba con ella, con su mundo secreto al que él nunca había tenido acceso. Se sintió abrumado por una oleada de ternura y de una culpa aún más profunda. Ella tenía una vida aquí, una vida llena de pequeños afectos y rutinas que él había arrancado de raíz. «¿Cree que podría ver su apartamento?», preguntó Alejandro con voz vacilante. «Quizás dejó una nota, una pista». Manolo lo dudó por un momento, pero la desesperación en los ojos del hombre rico lo convenció. Cogió un manojo de llaves y lo guió escaleras arriba. El apartamento estaba en penumbra, silencioso y ordenado. Era pequeño, humilde, pero estaba impecablemente limpio. No había objetos de valor, solo muebles viejos, pero cuidados y fotografías en las paredes. Eran fotos de Sofía de bebé, de niña, con su madre, con su abuela. Un santuario de amor y recuerdos. Alejandro entró en la que debía ser la habitación de Sofía. Era minúscula. En las paredes, pegados con cinta adhesiva, había decenas de dibujos hechos con lápices de colores. Dibujos de casas, de gatos, de una mujer con una sonrisa triste que supuso era su madre, y muchos de una anciana sonriente, su abuela. En un rincón vio un dibujo de un hombre alto con 1500 años, traje de pie junto a un edificio muy grande. Él lo había dibujado a él, pero en el dibujo el hombre no tenía rostro, era solo una silueta negra y vacía. Esa imagen lo golpeó con la fuerza de una revelación. Así es como ella lo veía. Una figura poderosa, pero vacía, sin identidad. Se sentó en el borde de la pequeña cama, el corazón encogido. El aire de la habitación todavía parecía contener el eco de su risa, de sus juegos, de su vida. Ahora entendía. Sofía no estaba huyendo hacia algo mejor. Estaba huyendo de él, de su mundo frío y estéril que la había asustado. Estaba tratando de volver a casa, al único lugar donde se había sentido segura y amada, sin darse cuenta de que ese lugar ya no existía sin su abuela. Se sintió como un ladrón, un vándalo que había destrozado el único refugio de una niña sin ofrecerle nada a cambio, salvo una jaula de oro. Salió del apartamento con el alma en vilo y le dio las gracias a Manolo, que lo miraba con compasión. «¿Hay algún lugar?», comenzó. «Alejandro, ¿algún sitio especial al que le gustara ir? ¿Un parque? ¿Una plaza?». El portero se quedó pensativo por un momento, rascándose la barbilla. «Sí», dijo de repente, como si un recuerdo hubiera aflorado. Elena, su abuela, siempre la llevaba al parque que está al final de la calle. Era su sitio especial, lo llamaban el Parque de los Sueños. Decían que allí pedían deseos a las estrellas. Esa era la pista, la única esperanza. Sin siquiera despedirse, Alejandro salió corriendo del edificio y echó a correr por la calle en la dirección que Manolo le había indicado. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de Madrid de tonos anaranjados y púrpuras. El aire se estaba enfriando y se dio cuenta de que Sofía solo llevaba un jersey fino. El miedo se mezcló con una nueva urgencia, imaginándola sola y con frío. Corrió como no lo había hecho en años, el sonido de sus caros zapatos de cuero resonando en el empedrado, su respiración agitada formando nubes de vaho en el aire. Llegó al parque. Era un espacio pequeño, algo descuidado, con un par de columpios oxidados, un tobogán y algunos bancos de madera. No era el Retiro, ni ninguno de los parques elegantes que él frecuentaba. Era un simple parque de barrio, pero en ese momento le pareció el lugar más importante del mundo. Estaba casi vacío a esa hora. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, una mezcla de esperanza y terror. Recorrió el parque con la mirada, buscando desesperadamente entre las sombras que se alargaban, y entonces la vio. En el columpio más alejado,
De espaldas a él, una pequeña figura se balanceaba suavemente, adelante y atrás, en un movimiento casi hipnótico. Llevaba el jersey de lana de color indefinido y su mochila estaba en el suelo, a sus pies. Era ella, Sofía. La oleada de alivio fue tan abrumadora, tan físicamente potente, que Alejandro tuvo que apoyarse en un árbol para no caer. Las lágrimas acudieron a sus ojos, lágrimas de puro y absoluto alivio. Estaba a salvo. La había encontrado. Respiró hondo varias veces, tratando de calmar el torbellino de emociones que lo sacudía. No podía correr hacia ella gritando. No podía asustarla. Tenía que hacer esto bien. Era su única oportunidad. Comenzó a caminar hacia ella lentamente, con pasos cuidadosos, como si se acercara a un pájaro herido. El crujido de las hojas secas bajo sus pies sonó estruendoso en el silencio del atardecer. Estaba a solo unos metros de ella, su pequeño cuerpo recortado contra el cielo, crepuscular. «¿Sofía?», dijo suavemente, su voz apenas un susurro. La niña se congeló. El movimiento del columpio se detuvo bruscamente, pero no se dio la vuelta. Se quedó allí, rígida, su pequeña espalda transmitiendo una mezcla de miedo y desafío. Alejandro se acercó más y, en un gesto que imitaba lo que ella había hecho por él, se sentó en el columpio vacío a su lado. El metal frío y oxidado era un marcado contraste con las sillas de diseño de su oficina. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. El único sonido era el del viento susurrando entre los árboles. Pudo ver de reojo su perfil. Tenía los ojos enrojecidos y las mejillas húmedas de lágrimas secas. El corazón se le rompió en 1000 pedazos. Él le había causado ese dolor. «Lo siento», dijo finalmente, las palabras saliendo crudas y sin artificio. «Sofía, lo siento mucho, por todo, por no haber estado aquí durante todos estos años, por haberte asustado, por ser un torpe. Lo siento». No era una disculpa corporativa, ni frase calculada. Era la confesión de un hombre quebrado que se enfrentaba a sus mayores fracasos. Sofía finalmente giró la cabeza para mirarlo, sus grandes ojos llenos de una acusación silenciosa y un dolor profundo. Su voz, cuando habló, fue tan pequeña que casi se la lleva el viento. «Soy un desastre», susurró, repitiendo sus palabras malinterpretadas como si fueran una verdad irrefutable. «Lo oí. Estabas gritando por teléfono, diciendo que soy un desastre, que arruino todo. ¿Quieres que me...?» «Vaya». Cada palabra fue una puñalada directa al corazón de Alejandro, la prueba de cuánto la había herido su descuido. Ella había cargado con esa culpa, creyendo que era un estorbo. Alejandro negó con la cabeza vehementemente, sus propios ojos llenándose de lágrimas. «No, no, mi niña. Nunca. Jamás hablaba de ti», dijo, su voz quebrada por la emoción. Estaba hablando con los abogados. Tenía miedo. Tenía miedo de que los servicios sociales intentaran alejarte de mí, que dijeran que no soy un buen padre. La idea de perderte, eso era el desastre. No tú. Tú nunca. Se inclinó hacia ella, tratando de que viera la verdad desesperada en sus ojos. «Sofía, tú no eres un desastre. Eres lo mejor, lo único bueno que me ha pasado en muchísimos años». Tomó una profunda bocanada de aire y decidió que era el momento de la verdad absoluta, de la vulnerabilidad total. «Toda mi vida me he dedicado a firmar contratos», continuó, su voz ganando fuerza y pasión. «Acuerdos por edificios, por empresas, por miles de millones de euros, papeles y números, pero nada de eso importa». La miró fijamente con el corazón en la mano. «Tú, Sofía, tú eres el contrato más importante de mi vida, el único que vale la pena, el único que no quiero perder jamás. Y la verdad es que no tengo ni idea de cómo hacerlo. No sé ser un padre». Su confesión llenó el aire entre ellos. «Tengo miedo», admitió, la palabra sonando extraña en boca de un hombre tan poderoso. «Tengo miedo de no estar a la altura, de cometer más errores, de hacerte daño, porque he pasado tanto tiempo solo construyendo muros a mi alrededor que ya no sé cómo querer a alguien. Pero quiero aprender. Por favor, Sofía, déjame aprender contigo. Dame una oportunidad. Te prometo, aquí, en tu parque de los sueños, que nunca más te sentirás sola. Nunca más te abandonaré.
Le tendió la mano, no como una orden, sino como una súplica. Sofía lo miró durante un largo momento. Estudió su rostro, sus ojos llorosos, la desesperación sincera en su voz. Vio más allá del magnate, más allá del hombre rico con traje caro. Vio a un hombre solo y asustado, tan asustado como ella. Vio a su padre. Lentamente, la dura coraza de dolor que la había protegido comenzó a resquebrajarse. Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos, pero esta vez no eran de tristeza, sino de alivio. La presa de miedo y soledad que había contenido en su interior finalmente se rompió. Se deslizó del columpio y, sin dudarlo, se lanzó a sus brazos. Alejandro la recibió, abrazándola con una fuerza desesperada, como si temiera que pudiera desvanecerse en el aire. Sofía sollozó contra su pecho, pequeños espasmos que sacudían todo su cuerpo, y él la abrazó más fuerte, llorando con ella, sus lágrimas mezclándose con las de ella en la tela de su costoso traje. Fue un bautismo de lágrimas, un momento de rendición absoluta, de perdón y de aceptación incondicional. En ese abrazo, en ese pequeño parque de barrio, un padre y una hija nacieron por fin. Cuando los sollozos amainaron, él la levantó en brazos. Ella se acurrucó contra su hombro agotada y cerró los ojos, su rostro finalmente en paz. Con su hija dormida en brazos, Alejandro emprendió el camino de vuelta, alejándose del parque. Caminó por las calles oscuras de Madrid, no como un magnate volviendo a su torre, sino simplemente como un padre llevando a su hija a casa. El peso de Sofía en sus brazos era real, reconfortante, un ancla que lo devolvía a lo que de verdad importaba. Su transformación era completa. Su propósito irrevocablemente había cambiado para siempre. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El regreso al ático fue completamente diferente. Alejandro cruzó el umbral no como el dueño de una propiedad, sino como un padre que lleva a su tesoro más preciado. Con Sofía durmiendo plácidamente en sus brazos, el vasto y silencioso espacio ya no parecía frío e impersonal. Por primera vez, se sentía como un refugio. La llevó a su habitación y con una torpeza enternecedora la arropó bajo las sábanas. Se quedó un largo rato a su lado, simplemente observándola respirar, el suave movimiento de su pecho subiendo y bajando. Una paz profunda, una sensación de propósito que nunca había conocido, se instaló en su corazón. En el silencio de la noche, velando el sueño de su hija, Alejandro supo que había llegado a casa. A la mañana siguiente, un nuevo sol parecía brillar sobre Madrid. Alejandro se despertó antes que Sofía, impulsado por una energía desconocida. Intentó preparar el desayuno, una tarea doméstica para la que estaba cómicamente poco preparado. El resultado fue un plato de tostadas quemadas y huevos revueltos con una consistencia sospechosa. Cuando Sofía entró en la cocina, frotándose los ojos, ambos miraron el plato y estallaron en una carcajada espontánea y genuina. Fue su primera risa compartida, un sonido cristalino que rompió los últimos vestigios de hielo entre ellos. En ese momento, sentados en 1900, la lujosa cocina comiendo tostadas quemadas, eran simplemente una familia comenzando su historia. Ese mismo día, Alejandro convocó una reunión de emergencia con la junta directiva. Su entrada en la sala de reuniones, el mismo escenario del drama inicial, provocó un silencio expectante, pero el hombre que se presentó ante ellos era diferente. Con una calma que desconcertó a todos, anunció su decisión. No solo posponía la fusión, sino que la cancelaba definitivamente. Y eso no fue todo. Anunció que daría un paso al costado de sus funciones como director ejecutivo para dedicarse a ser padre a tiempo completo. El shock en la sala fue sísmico. Sus socios lo miraban como si hubiera perdido la razón, incapaces de comprender que había encontrado una razón mucho más poderosa para vivir. Para demostrar que su decisión era irrevocable, Alejandro puso en marcha la venta de una parte significativa de sus acciones, aproximadamente el 30% de su participación total en la compañía. La operación le reportó casi 3.000 millones de euros. Cuando Ricardo, su antiguo socio, lo confrontó,
Preguntándole por qué estaba liquidando su imperio, Alejandro le respondió con una serenidad pasmosa. Mi definición de activos ha cambiado, Ricardo. He pasado toda mi vida acumulando capital para invertir en empresas. Ahora voy a invertir en algo mucho más valioso. Estaba liquidando su fortuna material para capitalizar su recién descubierta fortuna emocional, una inversión con rendimientos infinitos. El proceso legal para reconocer a Sofía se reanudó, pero esta vez Alejandro lo afrontó con una nueva actitud. Se presentó ante los jueces y trabajadores sociales no con la arrogancia de un magnate, sino con la humildad de un hombre que solo deseaba el derecho a cuidar de su hija. Cumplió con cada requisito. Respondió a cada pregunta con paciencia y sinceridad. El momento en que el juez finalmente firmó los papeles de la paternidad oficial fue anticlimático en su sencillez. Sin cámaras, ni aplausos, solo la firma en un documento. Pero para Alejandro, ese trazo de tinta fue más significativo y vinculante que la firma de cualquier contrato multimillonario. Finalmente, en el papel y en su corazón, Sofía era su hija. Impulsado por su transformación, Alejandro canalizó sus recursos y su energía en un nuevo proyecto. Creó la Fundación Elena y Sofía, un nombre que honraba tanto al amor que perdió como al que acababa de encontrar. La dotó con una aportación inicial de 1.000 millones de euros, una cifra que dejó atónito al mundo filantrópico. La misión de la fundación era clara y directa: proporcionar hogares, educación de calidad y apoyo emocional a niños huérfanos y en situación de vulnerabilidad en toda España. Era su forma de reparar su propio pasado, de asegurarse de que otros niños no tuvieran que sufrir la soledad y el abandono, creando un legado de esperanza a partir de su propio dolor. Como era de esperar, la historia captó la atención de los medios, pero la narrativa comenzó a cambiar. Lo que empezó como un escándalo sobre una hija secreta se transformó lentamente en un relato inspirador de redención. Al principio, el público y la prensa se mostraron cínicos, pero las acciones concretas y sostenidas de Alejandro hablaron más fuerte que cualquier palabra. La cancelación de la fusión, la venta de acciones y, sobre todo, la creación de la fundación demostraron una autenticidad que era imposible de fingir. El magnate despiadado se convirtió en el millonario con corazón, un símbolo inesperado de que el cambio era posible. Sorprendentemente, y en contra de todas las predicciones de sus antiguos socios, la empresa no se hundió. De hecho, ocurrió lo contrario. La nueva imagen pública de Alejandro como un hombre de familia, íntegro y con un profundo sentido de la responsabilidad social, humanizó la marca. Los empleados sentían un nuevo orgullo de pertenecer a la compañía y los consumidores respondieron positivamente, valorando la ética por encima del beneficio puro. La empresa, ahora dirigida por un nuevo CEO bajo la supervisión de Alejandro como presidente del consejo, ganó un nivel de respeto y lealtad que el dinero nunca podría haber comprado. El cambio más importante, sin embargo, tuvo lugar dentro de las paredes del ático. Alejandro y Sofía se embarcaron en el proyecto de convertir la fría galería de arte en un hogar cálido y lleno de vida. Juntos, eligieron colores brillantes para las paredes, compraron sofás cómodos y cojines de todos a los tamaños y llenaron cada rincón con plantas, libros y sobre todo fotos. Las paredes antes desnudas se cubrieron con imágenes de sus nuevas aventuras, visitas al zoológico, tardes en el parque, cumpleaños celebrados con amigos. Los dibujos de Sofía, antes confinados en su habitación, ahora ocupaban un lugar de honor en la nevera de la cocina. Alejandro se sumergió en los pequeños y gloriosos detalles de la paternidad. Aprendió, tras muchos intentos fallidos y tutoriales en vídeo, a hacer una trenza decente en el pelo de Sofía. Asistió a las reuniones de padres y maestros, sintiéndose más nervioso que en cualquier junta directiva. Redescubrió las matemáticas ayudando a Sofía con sus deberes y se convirtió en un experto narrador de cuentos antes de dormir. Cada una de estas sencillas tareas, que antes habría considerado una pérdida de tiempo, le proporcionaba una sensación de alegría y satisfacción más profunda y duradera que cualquier victoria empresarial. Eran los ladrillos con pino in los que construía su nueva vida. Bajo el cuidado y el amor de su padre, Sofía floreció.
La niña tímida y asustada que había irrumpido en la sala de juntas dio paso a una preadolescente segura y risueña. La tristeza en sus ojos fue reemplazada por un brillo de curiosidad y alegría. Hizo amigos en su nuevo colegio, descubrió su pasión por el dibujo y la música y llenó el antes silencioso ático con el sonido de su risa y sus canciones. A su vez, ella se convirtió en la maestra de Alejandro, enseñándole a jugar, a no tomarse todo tan en serio, a encontrar la maravilla en las cosas más simples y a vivir plenamente en el presente. Alejandro encontró un propósito que trascendía su propia felicidad. Se involucró activamente en el día a día de su fundación, no solo como una figura decorativa, sino como un director apasionado. Viajaba por el país visitando los centros de acogida, escuchando las historias de los niños y aplicando su famosa perspicacia para los negocios en la creación de programas eficientes y sostenibles que realmente marcaban la diferencia. Descubrió que la verdadera emoción no estaba en cerrar un trato, sino en ver el rostro de un niño iluminarse al recibir una oportunidad. Era más feliz y se sentía más completo de lo que nunca creyó posible. En una rara entrevista para un programa de televisión, el presentador le preguntó si no se arrepentía de haber renunciado a su imperio. La respuesta de Alejandro resumió su viaje y se convirtió en la moraleja de su historia. Pasé la mayor parte de mi vida construyendo un imperio de cristal y acero, dijo con una sonrisa serena. Un imperio impresionante, pero vacío y frío. Tardé demasiado en darme cuenta de que el verdadero legado, lo único que perdura, se construye con amor, con conexión y con la familia que tienes la suerte de encontrar. Mi hija me enseñó que los activos más valiosos de la vida nunca aparecen en un balance. 5 años después, el sol de una tarde de primavera baña el Parque de los Sueños. El lugar es irreconocible. Gracias a una generosa donación de la Fundación Elena y Sofía, los viejos columpios han sido reemplazados por una moderna zona de juegos, los bancos han sido restaurados y los jardines están llenos de flores. El parque rebosa de las risas y los gritos alegres de docenas de niños del barrio que juegan bajo la atenta mirada de sus padres. Es un oasis de felicidad en medio de la ciudad, un testamento viviente de cómo un acto de amor puede transformar una comunidad entera. Entre los niños que corren por el césped, vemos a una Sofía de 13 años, vibrante y llena de confianza. Su pelo largo ondea al viento mientras persigue a sus amigas. Su risa es fácil y contagiosa. Ya no hay rastro de la niña asustada que fue. En su lugar, hay una adolescente brillante y segura de sí misma, con los mismos ojos grandes y expresivos de su madre, pero ahora llenos de alegría. En un momento se detiene, busca con la mirada, y al encontrar a su padre, le dedica una sonrisa radiante y un saludo con la mano. Sentado en uno de los bancos nuevos, Alejandro, que ahora tiene 50 años, le devuelve la sonrisa. El gesto es natural, lleno de un amor inmenso y tranquilo. Ha cambiado. Las líneas de estrés de su rostro han sido suavizadas por el tiempo y la felicidad. Ya no viste trajes caros, sino unos vaqueros cómodos y un jersey. La mirada de depredador corporativo ha sido reemplazada por una de serena satisfacción. Irradia una paz que ninguna fortuna podría comprar. La paz de un hombre que ha encontrado su lugar en el mundo. No está solo en el banco. A su lado, una mujer de ojos amables y sonrisa cálida le aprieta suavemente la mano. Podría ser Laura, su antigua asistente, o quizás alguien que conoció a través de su trabajo en la fundación. Su identidad no es tan importante como su presencia. Representa la superación definitiva de la soledad de Alejandro, la prueba de que al abrir su corazón a su hija, lo abrió a la posibilidad de un amor nuevo y maduro. Una nueva familia construida sobre cimientos de honestidad y afecto está floreciendo discretamente. Sofía corre hacia ellos y abraza a su padre por el cuello, dándole un beso ruidoso en la mejilla. Luego sonríe a la mujer que está a su lado, que le devuelve el gesto con cariño. Los tres comparten un momento de felicidad perfecta y cotidiana, una imagen que encapsula el final del viaje. El ciclo de soledad y vacío se ha roto para siempre. El legado de Alejandro Vega no será un
Rascacielos de cristal, sino el calor de ese abrazo, la risa de su hija y la esperanza que su fundación ofrece a miles de niños. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.